Quiero abrir sus Biblias y que abran sus Biblias conmigo en el libro de Apocalipsis. Todavía estamos allí en el capítulo 19, en el versículo 9. Como sabemos, es Juan el que escribe este libro, más o menos el año 95 al año 100 después de Cristo. Juan, como uno de los pocos apóstoles que quedan vivos, la autoridad quiso silenciarlo también y callarlo, y trataron de asesinarlo, metiéndolo a un tremendo tiesto de aceite hirviendo, pero no sucedió nada en contra de él, y no es el único, hubieron varios ejemplos que hay. Un ejemplo muy notable que está después de él, uno de sus discípulos, Policarpo, dice que siendo anciano también, el señor que estaba a cargo de los romanos, el general, le dice: abuelito, ¿por qué no se va a su casa? Niegue a Cristo Jesús, y no, esto no es para tomarlo tan en serio. Y él le dice: ¿sabe qué? Él ha sido fiel durante toda su vida conmigo, y sabe que no se preocupe por el fuego que me va a sobrevenir a mí, preocúpese por el fuego que le va a sobrevenir a usted después. Dice que le pusieron fuego a la pira donde estaba él y el fuego no le llegaba. Tuvieron que atravesarlo con una lanza. Entonces a Juan no es menor que no haya pasado eso. Hay tremendos ejemplos en las escrituras de cosas sobrenaturales que hizo Dios. Así que no debe sorprendernos a nosotros esas cosas. Y como no pudieron asesinar, lo que hicieron, lo echaron en una isla llamada Patmos, que usted si lo busca en los mapas, existe esa isla, y era una isla donde estaban para trabajos forzados, y en esa isla es donde él recibe esta revelación y este libro, y él lo escribe, este libro, ¿ya? Y es interesante porque ese libro que él escribe va a hablar del futuro, aún un futuro que ni siquiera nosotros hemos vivido todavía, así que es maravilloso. Para que no tengamos problemas, la semana pasada yo a veces me apuro mucho y a veces digo cosas, creo yo, y alguien me llamó la atención. Y no crean, muchas veces me llaman la atención, que yo dije que la cena era primero que las bodas. Y es imposible, obviamente están las bodas y está la cena. Así que si lo hice, ruego sus disculpas. Volvamos un poco para que no tengamos problema. El capítulo 1, verso 19, usted tiene la forma en que este libro debe ser estudiado. Ya lo hemos dicho tantas veces, las cosas que has visto, el capítulo 1. Las cosas que son, capítulo 2 y 3. Entonces, ahí tenemos la primera parte, la segunda parte del libro. La tercera parte del libro, ¿no es cierto?, porque las cosas que son, que las que estamos viviendo hoy día nosotros, terminan con el rapto de la iglesia, capítulo 4 y capítulo 5. Y allí comienzan, pudiéramos decir, la tercera o cuarta parte, que es la tribulación y la gran tribulación, y que el libro dice las cosas que vendrán después de esta. La palabra es metatauta. Ahora, esto es tremendamente importante. Mucha gente se confunde a veces con la tribulación y la gran tribulación. Quiero llevarlos para ir asegurándonos de algunas cosas. El capítulo 6, verso 1 y 2. Vamos a ir rápido, por favor. Si van conmigo ahí el capítulo 6, verso 1, ya vamos a ir al 19. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, salió venciendo y para vencer. Este simple versículo 1 y versículo 2 abarcan 3 años y medio de la tribulación. ¿Por qué decimos esto? Porque todos sabemos nosotros que Israel estaba esperando un Mesías. Todos sabemos que el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27, dice que el anticristo va a hacer un pacto por una semana con Israel. Dice que a la mitad de la semana va a decir: ¿saben qué? Se acabó esto, chiquillos, ahora yo soy Dios, adórenme. ¿Y eso dónde lo tenemos? En 2 Tesalonicenses capítulo 2, que dice que el anticristo se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada.
Entonces, ¿qué es lo interesante? Vuelvo a reiterar. ¿Por qué? Porque esto es tremendamente decidor. Hay que dividir la tribulación y la gran tribulación. La tribulación va a estar gobernando Satanás, el anticristo y el falso profeta. Y el mundo va a estar en un momento ideal. Va a haber superávit económico, va a estar todo extraordinariamente bien. Las religiones van a estar todas disfrutando de su religión. Los judíos en su templo y todas las diversas religiones. La única religión que no va a estar en este mundo, ¿cuál va a ser? La cristiana. Porque Cristo se los ha llevado en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Entonces, ahora quiero reiterar algo, por favor. Desde el capítulo 3, versículo 3, hasta el capítulo 18 está la gran tribulación. Usted se va a dar cuenta que hay simplemente una serie de cosas que son guerras y cosas de esa naturaleza. Ahora, ¿cuándo comienzan estas guerras? ¿Por qué comienzan estas guerras? Uno tiene que traer a la memoria el libro de Daniel que nos enseña que el anticristo no va a gobernar solo. A él lo va a apoyar Europa, pero Europa no es todo el mundo. Hasta América, hasta Asia. Entonces cada uno de estos lugares va a tener sus propios representantes en este nuevo gobierno mundial. Entonces, miren por favor, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Yo sé que lo han visto, pero los que quieran anótenlo una vez más. Aquí el apóstol Pablo dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, segunda venida, nuestra reunión con Él, el rapto. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, la segunda venida. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto y ahora vosotros lo sabéis, lo que lo detiene a fin que a su debido tiempo se manifieste, pero ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, entonces se manifestará aquel inicuo que en el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Lo hemos dicho, la segunda venida no ocurre, sino viene el anticristo, falso profeta y Satanás, y no pueden aparecer si no es quitado del medio la iglesia, ¿ya? Eso es importante. Ahora, otro poco de carne, como yo le digo. Apocalipsis 13, por favor. Dice, me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Aquí tenemos dos personajes, el anticristo y el diablo, Satanás. Si fuéramos más abajo al 11, por favor. Después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Quién es? El falso profeta. Pero ¿qué es lo interesante? Que estos tres, vuelvo a reiterar, durante 3 años y medio han estado happy, feliz, bendiciendo al mundo. ¿Hasta cuándo? Porque dice el versículo 4, el 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Aquí cambió todo. Se sentó en el trono y ahora ya no va a hablar bien de las religiones, menos de Dios, menos de los que hay en el cielo. ¿Qué es lo que se va a tratar? Simplemente de hablar cosas contra ellos. Por eso dice, abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Aquí ya cambió todo. Ahora, obviamente, vuelvo a reiterar algo, nosotros no estamos aquí. Y todo esto tiene su final, ¿no es cierto?, cuando Jesús venga por segunda vez. Apocalipsis 19, por favor, versículo 14. Versículo 11, perdón.
Entonces vi el cielo abierto, un caballo blanco, al que lo montaba se llamaba Fiel, verdadero, con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llamas de fuego, había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Esta es la segunda venida de Jesús en forma visible, con sus santos. ¿Dónde más tenemos esto? Mateo 24, por favor. Yo sé que lo saben, pero como dice Pedro, como dice el apóstol Pablo, se lo voy a reiterar una vez más de la misma manera. Capítulo 24, verso 29. Y yo digo, rayen sus Biblias, tomen apunte. Primero, verso 14, verso 15 del 24. Por tanto, le está diciendo a los judíos, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Tribulación, gran tribulación. Aquí viene lo tremendo, lo duro, lo más denso, lo que está del capítulo 6 al capítulo 18. Pero lo interesante, el 29, por favor. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lo mismo que estamos mirando en Apocalipsis 19, versículo 11 adelante, es lo que se nos está siendo relatado aquí. ¿Para qué? También lo hemos dicho, capítulo 25, verso 31. Capítulo 25, Mateo, versículo 31 adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones, apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué es lo que comienza aquí? El reino milenial. ¿Dónde está el reino milenial? En el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Mirámoslo, por favor. Son hartos textos, vuelvo a reiterar. Anote. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él. ¿Esto cuándo ocurre? Ocurre momentos antes, o quizás en forma paralela, cuando Jesucristo va a juzgar las naciones y va a entrar un grupo de personas al reino milenial, y el otro grupo de personas va a ir, como digo, los de la izquierda, no se olviden nunca de eso, los de la izquierda van al infierno, ¿ya? Ahí está claro, ¿ya? Entonces, y aquí dice que, ¿qué es lo que ocurrió? Y dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató 1000 años, y va a ser suelto al final. Algo muy simple que quiero decir aquí. Mucha gente hoy día adjudica, se van a reír, mi nieto es muy especial, ustedes lo conocen, pues. Y a él lo tienen convencido, de que cuando él se porta mal o hace cosas de esa naturaleza, el problema que tiene es que es cisterna. ¿Ya? Lo tienen convencido a él de que él es cisterna. Entonces, como es cisterna, esa naturaleza, esos genes aparecen allí. Pero hay algo que es interesante. Hoy día mucha gente, los psicólogos, adjudican eso a mucha gente. Si usted se fija aquí, por favor, yo lo voy a volver a ver cuando llegue el momento, pero quiero decirlo. ¿Por qué? Dice que Satanás está atado por 1000 años. Ya hemos hablado algunas veces del milenio, lo hermoso que es el milenio. No hay lo que dice Efesios 6. No tenemos lucha contra carne, principado. Ahí no va a haber esa lucha. Pero ¿qué es lo loco de todo esto? Por favor, el verso 7 del 20.
Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia, el falso profeta, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué pasó con esta cantidad de personas que dice aquí que son como la arena del mar? Que durante 1000 años han tenido un gobierno pero increíble, pero su corazón no se movió hacia lo bueno. Entonces uno tiene que tener cuidado muchas veces cuando adjudica cosas a la naturaleza, porque uno también, Dios nos ha dado a nosotros un cierto control por medio del Espíritu Santo. Dios nos invita a nosotros que por medio del Espíritu Santo, por ejemplo, cuando uno lee las obras de la carne, por ejemplo, yo me río, veía una película, ¿no es cierto?, hace tiempo con Margarita, y una película antigua, y salen a un balcón una mujer, y la mujer grita, y grita, y yo digo, la van a matar, la van a matar. La mataron, po. ¿Hacia dónde voy? Que la Biblia pues dice, cesen las griterías. Que yo de repente puedo decir lo que a veces yo he dicho, es que yo soy así. No, tú eras así. Y uno tiene que tener un cuidado muy grande y realmente tomar la Escritura y hacer lo que la Escritura enseña, porque Dios nos ha capacitado para eso, para tener un control sobre nosotros mismos. Y vuelvo a tener cuidado a adjudicarle, porque de alguna manera a veces nos podemos hacer daño o le hacemos daño a alguien o nosotros mismos nos estamos perjudicando, no llegando a lo que Dios quiere que lleguemos. Usted lee ahí, claramente está diciendo, cesen de vosotros la ira, la amargura, el enojo y un montón de cosas. Porque tú y yo tenemos la capacidad, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, lo quería decir, ¿por qué? Porque aquí para mí esto siempre me ha llamado la atención. Si usted se fijó, dice a Gog y a Magog a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Qué les pasó a estos individuos? Ahora, estos individuos nacieron, ya lo hemos dicho, van a entrar vivos al milenio y van a seguir procreando y van a tener muchos hijos porque van a vivir en un mundo ideal. Ahí no va a tener que estarse preocupando el papá, la mamá, cómo lo hago para que vayan a la universidad, cómo lo hago. No va a haber ese problema. ¿Por qué? Porque recuerde que una de las cosas básicas que va a ser Jesucristo cuando comience su reino milenial, dice el Salmo 2, ¿qué es lo que van a dejar de fabricar en el mundo? Armas. ¿Usted sabe la cantidad de dinero que se gasta en armas? No va a haber eso, entonces va a haber dinero de sobra para todos los requerimientos que el mundo pueda tener. Pero algo sucede. Entonces, por eso el problema que hay que tenerlo muy claro, qué es lo que es el corazón del hombre. Por eso el corazón del hombre, que es lo que tiene que ser tocado y tiene que ser cambiado. Por eso Jesús dice que si alguien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Tú y yo tenemos que orar por nuestra gente. ¿Para qué? Para que ese velo, ellos tienen un velo. Dice que Satanás le ha cegado el entendimiento. De alguna manera, de alguna forma, Dios les permita ver. ¿Ver qué? Su condición. Ver a dónde van si rechazan a Jesucristo. Y solo Dios y el Espíritu Santo puede hacer eso posible. Así que yo los animo a eso. Quiero detenerme hoy día un poco en esto que lo acabo de mencionar, el capítulo 19. ¿Por qué? Quiero ver el versículo 4, dije el 9, pero vamos a ver el 4 y vamos a partir de allí. Dios puso esto en mi corazón y quiero traspasárselos a ustedes también. Vamos a leer, después de esto hay una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra, gloria, poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justo, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, otra vez dijeron aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos, los 4 seres vivientes se postraron en tierra, adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, aleluya, aleluya, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así como pequeños
como grande, y oí la voz como de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque es el lino fino en las acciones justas de los santos. Por favor, quiero detenerme en algo. Cantamos una canción que no era menor, porque es una canción donde justamente habla de lo que hacemos nosotros con nuestro Dios y cómo a Dios le encanta que le adoremos, al punto que ha tenido que enojarse en 2 ocasiones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando le ha dicho a personas: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando las personas a lo mejor están adorando a Dios y su mente está en otro lugar. Tú no puedes estar en otro lugar cuando estás en la presencia de Dios, porque tú estás en la presencia de Dios. Santo, 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 le dicen todos los ángeles. Y es el mejor lugar. Y yo reitero, a mí me encanta el libro de Hebreos, porque dice que cuando tú y yo nos juntamos por la fe, de alguna manera vamos a estar en la presencia de Dios. Y le decimos a Él todo lo que le decimos. Por favor, nosotros tenemos un Dios inteligente. Si es inteligente, por eso Él recibe lo que nosotros hablamos y le decimos a Él. Ahora, algo interesante, si usted se fijó aquí, hay una adoración generalizada en el cielo, ¿ya? Razones hay muchas. Ahora, si hay algo que pensamos que está aquí, hay que entender algo, por favor. El libro, lo que estamos mirando, es algo que va a ocurrir en un futuro. Nosotros hoy día, ¿en dónde estamos? En el capítulo 2 y en el capítulo 3, las cosas que son. La iglesia de la Odisea y la iglesia de Filadelfia. Ese es el momento que hoy vivimos. Pero por fe, porque a Dios le plació darle a Juan el poder conocer cómo va a ser el futuro, tú y yo nos podemos ver en el futuro. Una de las cosas que hay que entender aquí, primero que nada, creo que lo dije, no sé si la semana pasada o la anterior, aquí hay algo que hay que entender. ¿Quiénes están aquí? Primero están los salvos del Antiguo Testamento, ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque los salvos del Antiguo Testamento, hasta cuando Jesús murió, ¿dónde estaban? En el seno de Abraham. Miremoslo, pongámosle carne a esto. Yo sé que lo saben, pero reitero. Nunca está de más volver a reiterar ciertas cosas. Lucas 16. Verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, que hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llaga. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, vio de lejos a Abraham, a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida, Lázaro también males, ahora él es consolado y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá a acá. Aquí iban a dar todos los muertos. Lugar de tormento, un abismo, aquí abajo estaba el Tártaro. ¿Quién está en el Tártaro? Los demonios. Acuérdense que Génesis capítulo 6 dice que los hijos de Dios, que eran ángeles, se humanaron y se casaron con las mujeres. Abandonaron su posición, como dice el libro de Judas. Si usted lee Judas, dice que el pecado de ellos era sexual. Así que abandonaron su dignidad. Entonces, no solo eso, recuerden otro hecho importante. Jesús está con el endemoniado gadareno, y los demonios que le dicen a Jesús: ¿por qué viene a atormentarnos antes de tiempo? Y le piden un favor. ¿Qué favor? Que lo eche ¿dónde? En los cerdos, porque ellos no quieren ir a ese lugar. Ya acá arriba, ¿qué es lo que está?
una cima. ¿Quién estaba allí? Abraham. ¿Y quién estaba con Abraham? Todos los muertos en fe. ¿Pero qué pasó? Jesús muere. Jesús ya lo he dicho muchas veces, pero lo vamos a reiterar. A los fariseos que siempre estaban molestándolo, él les dijo, no les voy a dar ninguna evidencia o prueba más que la de Jonás. Así como Jonás tuvo 3 días en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estará 3 días, ¿dónde? En el centro de la tierra. ¿A qué fue? Fue a tomar las personas que estaban allí. ¿Cómo lo sabemos? Ahora yo reitero, si esto no es fábula, es bíblico. Jesús está muriendo en la cruz. Hay 2 personas, ¿se acuerdan? Uno le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Algo interesante, por favor. Si usted lo leyó, dice que la gente que se muere, Hebreos 9:27, dice después del juicio, no hay vuelta atrás. Ya no puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es algo interesante, Jesús resucitó. Y el libro de los Efesios, el capítulo 4, dice que llevó cautiva la cautividad. Pero la evidencia que más me gusta más a mí es la del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo habla de la muerte muchas veces. No solo de la muerte de otros, sino de la muerte propia a la cual él se puede en algún momento enfrentar. Antes de que se enfrente a ella, como dice 2 Timoteo capítulo 3. ¿Qué es lo que dice? Por ejemplo, en su primer encarcelamiento, en Filipenses capítulo 1, por favor, miren. Aquí está preso, escribe estas cartas, le dice a ellos, el verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han sido buenas para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones han hecho patente en Cristo, en todo el pretorio, a todos los demás y la mayoría de los hermanos cobran ánimo. En el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y ahí dice, algunos predican a la verdad por diversas razones, no me importa, dice, lo que me importa es que Cristo sea predicado, ¿ya? Más abajo dice, pero sé, el verso 19, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza, dice, de que nada será vergonzante, bien con toda confianza, como siempre. Ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 22. Más si el vivir en la carne resultan beneficios de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Está hablando de su experiencia. Ahora él va a tener una experiencia con la muerte. Pero aquí está hablando de esta experiencia y esta experiencia dice que para él lo mejor, si fuera que tiene que morir, está bien porque va al mejor lugar, si lo pudiéramos decir. Pero algo interesante, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Acuérdense, estamos en el capítulo 19, estamos viendo esas personas que están adorando, pero ¿quiénes son esas personas? No es solo un grupo de personas, no solo son ángeles, sino que son personas que de algún lugar han salido. Y aquí es de donde han salido. Ahora, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Pablo tiene que hablar con estas personas porque ellos tienen un problema. ¿Cuál es el problema? Alguien le ha metido en la cabeza que los que se murieron, pues no sé, pues no sabe, no sabemos, dice una cosa así. Y dice, ¿perdón? Y le dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los que mueren. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Claro, uno va a un funeral de un no creyente, dice, está descansando, no sabe lo que están diciendo. Pero de un creyente, dice el libro antiguo, que la muerte de un creyente para Dios es algo increíble. ¿Por qué? Porque él anhela la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque sus santos pasan de estar, como yo dije al principio cuando oraba, de estar viviendo por fe, para vivir ¿por qué? Por vista. Pasan a disfrutar las mejores cosas. Por eso dice aquí, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿creen eso? ¿Amén? ¿Qué dice después? Así
también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿De dónde los va a traer? ¿Se acuerdan Juan capítulo 14, verso 1 al 3 o al 4? Me voy, sí. ¿A qué me voy? A preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Él murió, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo allí? Recibiendo a la gente. ¿Cómo lo sabemos? Ejemplo, capítulo 7 del libro de los Hechos. ¿Quién muere ahí? Esteban. ¿Se acuerdan o no? Que está predicando un tremendo sermón, le está diciendo a los judíos: ustedes son incircuncisos de corazón, resisten al Espíritu Santo, que le rechinaban los dientes. Y lo agarraron a pedrada, y lo mataron a pedrada. Pero dice que antes de morir, ¿qué es lo que vio? De eso se trata esto. Por eso es lo que estamos mirando allí en Apocalipsis 19, que tú y yo, por fe, vamos a estar, ¿qué están haciendo? Cantando. Cantando. Díganme, ¿no le gustaría perpetuar de repente hay momentos de adoración y no salir nunca? A mí me encantaría de repente. Eso va a ser en el futuro. Entonces, estas personas son las que están allí. Entonces ya tenemos a los salvos del Antiguo Testamento, tenemos a los muertos en Cristo, ¿no es cierto? Que han muerto en Cristo. Luego, ¿qué es lo que tenemos? No se olvide, tenemos también el arrebato de la iglesia, el capítulo 4. O aquí mismo, sigamos para abajo, dice: por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, el rapto de la iglesia, no precederemos a los que durmieron. Es como que yo le dijera a la Candy: Candy, anda al supermercado, y yo me vaya detrás de ella. Es imposible llegar primero que ella, porque ella se fue. Entonces, eso tiene que estar claro en nuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque eso nos trae alegría a nosotros. Yo tengo a mi mamá en el cielo. Yo siempre le digo, yo con mi mamá dejé de hablar a los 14 años, por las drogas, por todo, y después sus cosas, su ceguera, su sordera. Yo no hallo la hora de que, porque como dice aquí, cuando tú vayas subiendo, ellos van a venir bajando. ¿Has ido alguna vez a esperar a alguien al aeropuerto, no? ¿Has ido alguna vez a esperar a alguien en el andén de un autobús y que tú lo quieres ver? ¿Te has dado un abrazo con alguien? Eso es lo que va a ocurrir allí. Por eso en el cielo hay alegría. Por eso tú y yo debemos tener tremendamente claro, porque esto es lo que a nosotros nos ayuda a vivir. Porque andamos por fe. ¿Pero fe en qué? ¿En la fe? No, fe en estas cosas que Dios nos relata a nosotros. Que si morimos hoy día, ¿qué pasa con nosotros? Lo primero que vamos a ver después, ¿qué va a hacer? A Jesús. ¿Saben? Esto es tremendamente importante. Ahora tenemos ya 3 grupos de personas, ¿no es cierto? Ya se fue la iglesia. ¿Quién tiene el otro grupo más? Apocalipsis 7, por favor. Anoten, les voy a preguntar después. No. Apocalipsis 7, después de esto miré una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas. Ahora, por favor, van a haber razas. Van a haber gordos, flacos. Solo que hay una cosa en particular que lo tengo anotado. No sé si lo vamos a alcanzar a ver. Vamos a tener todos la misma edad. Por una razón. Cuando llegue ahí se lo cuento. Después de esto miré una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas que estaban delante del trono y en el cielo. Usted dice, mientras esperan que y el grupo de personas que estamos mencionando, vayan al capítulo 5, versos 5 al 10 de Apocalipsis. Aquí nos da una razón para adorarle. Dice, ay. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro, desatar sus 7 sellos. Y miré en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Fíjese que se le dice que un león de Judá, pero luego ¿cómo lo ve? Como un cordero inmolado. ¿Por qué? Porque él tuvo que morir por nosotros. Y dice,
Vino y tomó el libro de la mano derecha el que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir su sello, porque fuiste inmolado con tu sangre, nos has redimido Dios de todo linaje, lengua, pueblo, nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No sé, escrituralmente el Señor Jesús presentó una parábola donde habla de que a uno le entrega 10 monedas, 5 monedas y 1 moneda. Al de 10 monedas, ¿qué le pasó? Lo puso sobre 10 ciudades. Al de 5, sobre 5. Al de 1, que no hizo nada, dice que aún lo que tiene se le quitó. Entonces, de alguna manera, lo que tú y yo hacemos en esta parte, recuerden por favor, el capítulo 19, versos 7 y 8, gocemos y alegremos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, a su esposa se le ha concedido que se vista de lino limpio, flan, ya, y resplandeciente, igual, porque son las acciones justas de los santos. Dios te va a premiar. Por eso es tan interesante esto. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que van a llegar al cielo y un poco menos Dios te va a sacar el cerebro y te va a poner otro cerebro. En el cielo vas a ser tú. Solo, que decir lo malo. Sin la carne. Pero vas a ser tú. Con tu memoria, con todas tus cosas. Y a ti Dios te va a premiar, a ti. O a mí, a quien sea. Entonces, esa es una razón tremendamente importante. Otro ejemplo, ¿por qué tenemos que darle gloria y gracias a Dios? Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esta no es de vosotros. Yo no sé si es considerado, yo siempre lo digo, cuando pienso en mí, yo recuerdo el día que conocí a Jesucristo, o cómo partió. Me acuerdo de consumir droga, todo, pero recuerdo el momento, alguien me lo graficó de esta manera. Antes de que yo fuera a la iglesia donde recibía a Jesucristo. Afuera de un bar, me estaban golpeando, peleando yo, y había una hermana que vivía más abajo que oraba por mí. Ella no tuvo ningún hijo creyente, no sé qué pasó, pero oraba por mí. Y ese día ella ungió mi vida, así comenzó. Entonces, si yo pienso en mí, yo siempre lo digo, el mundo por mí, ¿qué es lo que daba? Un comino. Un comino. Pero mire lo que Dios hace. Entonces, ¿acaso esa no es razón suficiente para darle gloria, para darle honra, para decirle a Jesús, te amo? Yo siempre le digo, es maravilloso cuando de tu boca sale... Cuando tú vas por la micro, cuando vas en el auto, cuando vas caminando, y cuando yo a veces lo he dicho, yo a veces pienso que yo hago las canciones más hermosas. Ustedes vean las canciones que yo hago, caminando en la calle. Después lamentablemente se me olvidan, sí. Pero como mi corazón se goza. Porque de verdad, dígame, ¿quién más podría hacer algo tan increíble por nosotros? Ahora, entre comillas, si tú te crees bueno, tú tienes un problema. Porque nosotros no somos buenos, nunca nadie fue bueno. Uno pensaba que era bueno, yo pensaba, algo bueno tengo que haber tenido. Pero Dios empezó a mostrarme el corazón. Ay, Dios mío, mejor no me muestres más, Señor. Entonces, segunda razón suficiente para adorarle. Ahora, ahí le está diciendo por qué, porque vienen. Primera de Pedro capítulo 1, por favor. Versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocio, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjense todo lo alucinante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Yo les decía, tuvimos hace poco un evento con los pastores y líderes. Yo vengo llegando de afuera. Saben, este país, nuestro país donde vivimos, es un país miserable en realidad, un país clasista, un país terrible.
afuera en un hotel. ¿Sabes? Yo no vi nunca un guardia en ese hotel. Nunca era ¿cómo se llama? Estos desayunos que le llaman, ya, esos desayunos. Nadie vigilándote. Hubieran visto aquí, pues. Yo decía, estoy infeliz. Piensa, tú y yo, dice aquí, que tenemos una reserva en el cielo. Dice tu nombre. Hay una mesa preparada para ti. Dice que Jesús, ¿qué va a hacer? Se va y nos va a servir. Entonces razones, mis hermanos, tenemos de sobra. Solo que a veces nosotros no nos damos el tiempo. ¿Por qué? ¿Saben por qué no nos damos el tiempo? Porque lamentablemente a veces ¿qué hacemos? Hacemos cosas que no corresponden. Isaías 53 no lo quiero leer, quiero concluir con algo, sí. Isaías 53 habla claramente que él fue hecho pebre por causa nuestra. Si todo lo que él lo sufrió exclusivamente por ti y por mí. Por eso en la cruz del Calvario dijo algo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Nunca me habías dejado. ¿Por qué me has desamparado ahora? ¿Saben por qué o no? Porque alguien tenía que pagar la cuenta. Si Dios, siendo Dios, castigó el pecado, o sea que no es, vengan todos, hagan. No, Él castigó el pecado, ya. Él castigó el pecado, solo que lo castigó ¿en quién? En Jesús. Entonces, a ti no te le puede olvidar eso. A mí no se me puede olvidar eso. ¿Y sabe qué? Hay algo que quiero concluir con esto. ¿Por qué razón? Y es el Salmo 73. Vamos a ir al revés en ese Salmo. Vamos a ir al final del Salmo. ¿Por qué? Porque esto es lo que le pasa a las personas cuando olvidan lo que el salmista al final tuvo que traer a su memoria. Salmo 73, verso 25. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Más arriba, por favor, verso 25, dígame ahí el otro. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Cuando tú tienes eso en la mente y lo tienes en el corazón, no hay drama. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú sacas esas cosas de tu mente, ¿sabes lo que pones o no? Todo lo que él dice con anterioridad. Mire lo que dice. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Lo está escribiendo después de que pasó la situación. En cuanto a mí, dice él, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Has estado alguna vez en ese lugar? Por causa de lo que sea, le has echado la culpa a lo que sea y a punto de abandonar. Y algo interesante, cuando tú abandonas este camino, tú no tienes dónde obtener perdón. ¿A dónde vas a ir? Hay otro, acuérdense de lo que Pedro le dijo a Jesús. Cuando Pedro dijo, Señor, la palabra dura, ¿te quieres ir? ¿A dónde voy a ir, Señor? ¿Quién más tiene palabras de vida eterna? ¿Los mormones? ¿Los espiritistas? ¿Los católicos? ¿Los adventistas? Solo Dios. Entonces, cuando este hombre se olvidó de eso, de a quién tenía en los cielos, ¿qué pasó con él? Bajó su vista y empezó a mirar. Y empezó a mirar a fulano, a sultano, a mengano. Empezó a fijarse en las cosas que no debía fijarse. Por eso dice, por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Si este tiene más que yo. ¿Y por qué tiene más que yo? Envidia, celos, todo lo que dice la Escritura.
Dice, porque no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres, por tanto la soberbia los corona, se cubren vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan, hablan con maldad a hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo. Aquí aguas en abundancia en esta vida. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. Aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riqueza. Y él dice, verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Es como cuando la gente dice, parece que me equivoqué, pues hay que portarse mal, como dice el mundo, para pasarlo bien. Y de eso es lo que se trata. No hay que hacer caso de eso. Satanás va a venir todos los días a refregarte cosas. Todos los días va a venir a decirte cosas. Pero tú tienes que decirle otras cosas a él. Es como Jesús, ¿se acuerdan? Satanás lo vino a tentar. ¿Y qué hizo Jesús? Le respondió ¿con qué? Con la palabra. Dice, si he azotado todo el día, castigado todas las mañanas. Si dijere, yo hablaré como ellos, aquí la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero asolamiento, los harás caer como si asolados de repente perecieron, se consumieron. Así cuando despertares menospreciarás su apariencia. Y aquí dice, se llenó de amargura mi alma, mi corazón sentía punzada, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti con todo. Dice, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según te consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermanos míos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de la vida no vienen de Dios, vienen del mundo. Tú tienes que volver a lo que siempre hemos dicho, busca primero el reino de Dios y su justicia y deja las demás cosas ¿a quién? A Dios. Quiero terminar con el Salmo 37, la primera parte, simplemente y oramos. No te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra, te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. De aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. ¿Usted cree que en ese grupo de personas que están cantando, alabando, hay alguno de estos? No. Entonces, ¿por qué le vamos a prestar atención? Entonces yo te animo. Dice, los mansos heredarán la tierra, se recrearán con abundancia. Maquina el impío contra el justo, cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada, entesan su arco para derribar al pobre, al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Más el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. El justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra. Los malditos serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayera no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Hermanos míos, tenemos razones suficientes para seguir caminando, seguir amando y sobre todo, ¿saben qué? Seguir esperando. Y por favor, te reitero algo. Hoy día, ¿qué horas son? 11:30. Nos quedan, ¿cuántas horas de luz? ¿Como 6? A lo mejor hoy día viene Jesús. A lo mejor en la noche. A lo mejor mañana. A lo mejor en la noche te vas a acostar y no vas a despertar.
pero sí nosotros sabemos dónde vamos, sabemos lo que somos. Entonces yo te animo a eso, alaba a Dios, dale gloria, dale gracia a Él y pídele, por favor, pídele a Dios lo que necesite porque Él te lo va a dar. Pero lo importante, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Estamos hablando de un Dios que tiene todo el poder, toda la gloria y la majestad.